Bienvenidos al desarrollo de nuestro módulo Modelo Educativo Institucional. Vamos a iniciar ahorita con todo lo que es en la clase número 4. Vamos ahorita a dar, digamos, esa bienvenida para poder cerrar esta clase. Para nosotros es un gusto poder estar en este momento con ustedes. Hemos preparado digamos, estas citas asíncronas para que ustedes puedan ver el desarrollo de la cuarta clase. Bueno, como sabemos, estamos cerrando con esto el módulo 1 del programa de fortalecimiento de habilidades didácticas y con ello pues vamos a dar cierre a este primer módulo. Continuamos con nuestro desarrollo del modelo educativo institucional denominado H+C2, el cual sus fundamentos teóricos están dados en el humanismo, conectivismo, constructivismo y conectivismo. Para nosotros es realmente importante abordar estos tres elementos, como lo hicimos ya en la clase número 3, con humanismo y constructivismo, y hoy pues vamos a desarrollar, digamos, de una manera más específica lo que es el nuevo elemento, el conectivismo. Para ello he preparado un video que quiero que lo escuchen y veamos los elementos que ahí se abordan acerca de este enfoque. Escuchen. Hola, muy buenos días. En esta ocasión les presentaremos un poco de la teoría del conectivismo. Comencemos. En primer lugar, tenemos a los autores de esta teoría. Están George Siemens y Stephen Downes. Este último establece que el conectivismo es la tesis de que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones, y por lo tanto que el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes. El conectivismo implica una pedagogía que 1. Tiene por objeto describir las redes exitosas. 2. Busca describir las prácticas que generan este tipo de redes, tanto en el individuo como en la sociedad. Es decir, como el modelado y la demostración por parte del profesor, y la práctica y reflexión por parte del alumno. Algunos de los supuestos del conectivismo son: el aprendizaje y el conocimiento se basan en la diversidad de opiniones, además de que puede residir en los dispositivos no humanos. Por último, la capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en la actualidad. Otros supuestos de la teoría es el de fomentar y mantener las conexiones necesarias para facilitar el aprendizaje continuo. Además, la toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. El de elegir qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la lente de una realidad cambiante. Metodología de aprendizaje. Los autores Siemens y Downes desarrollaron el primer curso masivo abierto online, que es comúnmente conocido como MOOC, aunque los autores tienden a ser algo imprecisos sobre el rol de los profesores, ya que el foco del conectivismo está más en los participantes de manera individual, en las redes, el flujo de información y en las nuevas formas de conocimiento. Sin embargo, el objetivo principal de un profesor es la de proporcionar el entorno de aprendizaje inicial, y el contexto que reúne a los estudiantes, para apoyarlos a que construyan sus propios entornos personales de aprendizaje. Por último, este tipo de aprendizaje depende en gran medida de los medios sociales de fácil acceso para todos los participantes. Algunas de las evidencias o productos de aprendizaje son: foros, wikis y cuestionarios ejecutables. Las formas de evaluación propuestas son la autoevaluación y la heteroevaluación. Hay numerosas críticas de este enfoque. Algunas van mejorando con relación a la práctica, las cuales desarrollan nuevas formas de evaluación y de organizar el trabajo cooperativo y colaborativo. Lo más importante es que el conectivismo es realmente el primer intento teórico de reexaminar las implicaciones que tienen para la educación tanto el Internet como las nuevas tecnologías de comunicación. Y esto sería todo con respecto al conectivismo. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenos días. Bueno, como ustedes han podido escuchar y ver cuáles son esos elementos del conectivismo, son los que vamos a tratar de ir viendo y abordando y contextualizando de acuerdo a lo que nuestra institución ha venido desarrollando. Como ustedes pudieron observar, pues este enfoque teórico pues, ha sido promovido por Steve Downes y George Siemens. Ellos han demostrado en cierta medida que las tecnologías de la información han influido mucho en los procesos educativos. Tal como se aborda en el video, ¿verdad? Ellos fueron los creadores
los primeros, digamos, recursos como los MOOCs, que hoy día pues esto ha venido evolucionando y es muy probable que en algunos casos eso se ha dejado ya de usar. Como bien lo planteé en el video, esto es un proceso bastante rápido y vertiginoso, donde los procesos educativos se han venido adaptando y cambiando en la medida que ha venido desarrollando y evolucionando la tecnología. Bueno, esta teoría se le conoce como la teoría del aprendizaje para la era digital. Tal como todos tenemos conciencia de lo que hemos pasado después de la pandemia, pues digamos que esto fue más que promovido e impulsado el desarrollo de este enfoque. Sabemos que antes de este proceso, pues muchos nos sentíamos como muy ajenos o reacios a poder utilizar este tipo de recursos. Hoy día, al cambio, esto ha generado demasiadas implicaciones en los procesos educativos hasta tener lo que hoy desarrollamos en algunos casos en temáticas bien específicas y muy aplicables como es la inteligencia artificial. Para nosotros es bien importante que consideremos algunos elementos que se han venido destacando siempre. Y al igual que con el humanismo y el constructivismo, estos elementos deben de estar siempre presentes al momento de ejecutar o de poder implementar un modelo educativo, en el caso con el conectivismo. Como uno de los elementos importantes es que está centrado en el estudiante. Como ustedes han visto, ese es nuestro principio de los tres enfoques, donde nosotros no podemos dejar de un lado o descartar dentro de los procesos, ya sea de la organización y de la planificación de todo lo que es la docencia, que esté centrado en el estudiante. Eso implica que muchas veces en los recursos, en este caso con el conectivismo o las herramientas tecnológicas con las cuales vamos a poder potenciar ese aprendizaje, debe estar pensados en él, porque eso debe ayudarles a ellos a poder ir generando sus propios constructos, pero también generando sus propias redes de éxito, en el sentido de que también al mismo tiempo el eje central debe ser el aprendizaje, ¿verdad? Por eso es que la parte del desarrollo de las competencias en cada uno de los individuos tiene que estar fundamentado en esos ambientes de aprendizaje. Ustedes se fijaron en el video, uno de esos retos es que el docente cree esos ambientes de aprendizaje que potencien este tipo de desarrollo de habilidades con el uso de las tecnologías de la información. La otra parte es desarrollar las habilidades y capacidades intelectuales, ¿verdad? El hecho mismo de poder discriminar o poder segmentar la información es una habilidad, digamos, de alto impacto y de alto nivel, en el sentido de que el estudiante debe de aprender cómo filtrar esa información y cómo realmente utilizarla y llevarla al desarrollo de la comprensión misma del conocimiento. La evaluación, ya como ustedes pudieron verla, en estos procesos no solamente debe ser a largo plazo, sino que comienza desde el corto, mediano y largo plazo, en el sentido de que esto tiene que ser todo un proceso de formación, una evaluación más formativa en el uso de la utilización de la tecnología. Y pues y ahí está la parte de los recursos tecnológicos que son la base de un modelo. Pues no puede decirse que este enfoque pueda desarrollarse sin eso. Y la importancia en el caso de la información, porque el hecho que ahorita, digamos, esta información está a la orden, a la disposición, no hay limitantes. Entonces, la forma como el docente organiza, desarrolla, planifica, crea un ambiente de aprendizaje, es ahí donde toma la mayor importancia en el caso de la gestión de la información. Por eso es que hoy día ya las carreras más, digamos, demandadas van en función de eso. Algunos elementos o principios que en este caso sí me considera que son muy importantes son los siguientes, que el aprendizaje y el conocimiento descansan sobre la diversidad de opiniones. Nadie sabe, digamos, la verdad absoluta, por así decirlo, sino que eso se va creando y se va construyendo. Entonces, en la diversidad está la riqueza de este enfoque, de este concepto, de esta teoría. Entonces, eso es lo que nos lleva a que la integración de estos grupos de trabajo, ya sea de manera presencial o de manera virtual, debe enriquecer el aprendizaje y el conocimiento.
lo mismo el aprendizaje como un proceso de conexión, ¿verdad? Yo creo que está de más decirlo, pero en el sentido de que ustedes han venido desarrollando sus clases, ya, pues hoy nos toca ya la presencialidad, pero en algunos casos tenemos la situación de que eh, algunos planes han quedado como, algunas asignaturas como semipresenciales. Entonces yo tengo la facultad o la disponibilidad de poder desarrollar un tipo de entrega donde yo puedo hacer una entrega tanto presencial como remota. Y eso me da la oportunidad de poder ir viendo cómo yo voy creando y voy poniendo todos esos recursos, esos dispositivos a disposición, ¿verdad? De esa creación de ese proceso de aprendizaje. Y eso es bien importante porque esto me permite ir generando esas redes. Incluso nosotros como docentes, hoy que estamos llevando este curso, yo los miro en el foro, eso es generación de una red, y vamos viendo toda la riqueza, todo ese capital de conocimiento, toda esa experiencia que se va desarrollando a medida que vamos abordando cierta temática. Y lo mismo sucede con los estudiantes. El aprendizaje puede recibir también dispositivos no humanos. Imaginen por un robot, y ustedes lo saben, ustedes van a una aplicación y de repente tienen contestaciones automáticas, ¿verdad? Hoy con la inteligencia artificial, no solamente para el aspecto del lenguaje, sino para el aspecto de video, para el aspecto de audios, para el aspecto ¿cómo le llaman?, de creación de imágenes. O sea, hay una variedad en la cual uno ya no puede limitarse y decir no se puede lograr, no se puede hacer. La gran digamos, estrategia que debe tomar el docente es cómo utilizar todo eso para generar otro tipo de procesos de pensamiento o de creación para el estudiante, respetando de una manera ética todo ese conocimiento. El fomento y el mantenimiento de las conexiones son necesarios para facilitar el aprendizaje continuo, en el sentido de que hoy por hoy, por ejemplo, nosotros estamos llevando hoy otro curso ahí paralelo, donde estamos desarrollando la formación de investigadores, pero ahí nos conectamos de diferentes facultades, de diferentes escuelas, igual para poder crear un tipo de proceso de formación que nos permita generar ese lo otro es la capacidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos en una habilidad básica. Yo me recuerdo que cuando comenzamos con todo esto, aparte del constructivismo, empezamos viendo todo el uso de los mapas conceptuales, mapas mentales, y nos tocaba hacerlo como a piecito, ¿verdad? O sea, de una manera bastante rústica. Hoy hay formas ya, digamos, aplicaciones que me permiten a mí ir generando esos nodos de conexión para poder ir creando un concepto, una idea, una estrategia, una forma. Entonces, cuando uno va viendo eso, toda esa evolución que se va teniendo, entonces uno va viendo que el conocimiento se va enriqueciendo y se va desarrollando de una manera, digamos, más dinámica. Bueno, ustedes cuando comenzamos este curso se recuerdan que comenzamos a utilizar ciertas herramientas que trae MIT y ahí usted puede ver que puede generar un tipo de aprendizaje colaborativo. También en la parte del conectivismo digamos, el conocimiento actualizado, que es la finalidad de todas las actividades de aprendizaje. O sea, la idea no es que yo voy generando un conocimiento que va a quedar ahí letargado, obsoleto, sino que al contrario va evolucionando a medida que no solamente, digamos, mi conocimiento, sino que los conocimientos de los diferentes aportadores se va desarrollando y va, como le llaman, tomando un cuerpo o una postura o una situación en la cual me permita ir viendo cómo va generando esa evolución. Uno de los elementos bien importantes es la toma de decisiones. Y fíjense que para eso es bien importante la guía, la tutoría del profesor. Cómo yo le voy a enseñar a mi estudiante, a mi participante, a ver cómo él puede utilizar este tipo de herramientas y que puede él realmente filtrar esa información y tomar decisiones, porque todo lo que utilice allí realmente va a ser para resolver problemas, para dar una solución. Entonces no se puede tomar una cuestión como muy a la ligera, muy como le llaman, muy
de una manera muy sencilla, porque estamos hablando de redes de conocimiento, redes de información, en el cual yo tengo que, en el caso del participante, aprender a gestionar. Y lo otro es que ahora mismo hay una respuesta correcta, pero mañana puede ser errónea. ¿Qué implica eso? Que el conocimiento va generando todos esos cambios y hoy puede ser que sea efectivo para el contexto que yo estoy analizando, estudiando o viendo, pero mañana ya puede estar en otro escenario y ya no puede ser tan aplicable como lo hemos venido, digamos, trabajando. Entonces, es importante para nosotros tener esta cantidad digamos, de información, pero también tenemos que tener la forma cómo vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir aplicando con nuestros estudiantes en el aula. Porque tenemos que ver que eso nos debe de llevar a otro escenario con ellos, ¿verdad? Donde ellos se sientan, ellos que son realmente nativos digitales, se sientan ellos realmente como en su ambiente, de cómo ese tipo de herramientas, porque esa es la parte de, digamos, de este enfoque, de la parte de la agilidad, ¿verdad? Pero esa agilidad no tiene que ser de una manera tan, digamos, irresponsable o inconsecuente de las decisiones o de las aportaciones que podemos brindar, sino al contrario, tendremos que ver cómo nosotros ayudamos para que nuestros estudiantes tengan la forma de aprender de una manera más eficaz, pero utilizando esas redes de conexión, ya sea entre las personas o entre ciertos recursos. También el de fomentar la colaboración, el intercambio, pero siempre respetando a los demás. Ver cómo desarrollamos este tipo de comunidades, pero con una armonía en el cual todas las opiniones, digamos, tienen tanto valor o peso, pero que esto no permita generar, digamos, desinclusión o una forma de no incluir a la gente, sino que al contrario tiene que ver cómo enriquecemos todos estos procesos. También nos debe permitir animar a los estudiantes a participar activamente en su proceso, hacerlos responsables. Y eso tiene que ver también con el constructivismo, o sea, el hecho mismo de que ellos se sientan responsables de su propio aprendizaje, cómo ellos también pueden utilizar de manera responsable las herramientas que les ayuden a tomar esa forma eficaz de aprender, pero que ellos vayan viendo y vayan viendo su propia evolución, de que posiblemente aprendieron de una manera cierta herramienta, pero con el tiempo la habilidad y la destreza los lleva a ser incluso hasta expertos en la utilización de esas herramientas. También el otro elemento que nosotros no podemos descuidar es desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. Esa es una de las razones fundamentales en la formación de los profesionales. Nosotros no podemos ser nada más como esos digamos, canales vacíos que solamente pasan la información, ¿verdad? Y que solamente la conocieron, pero nunca ellos pudieron hacer aportaciones, aplicaciones, propuestas. Y ese es el reto que tenemos nosotros como docentes al crear esos ambientes de aprendizaje. Y lo otro es que los estudiantes aprenden a encontrar y a evaluar en sí la utilización de esa información. Por eso es bien importante que hoy día incluso la universidad tiene una cantidad de recursos tecnológicos en los cuales ellos pueden dar acceso. Por ejemplo, bibliotecas virtuales, reservorios, y libros digitales donde ellos puedan tener ese acceso y que no necesariamente, ¿verdad?, estén esperando que alguien les indique, pero hay que abrirles ese deseo, esa curiosidad, esa necesidad para que puedan utilizar este tipo de recursos. También el de animar a ser creativos, innovadores en su pensamiento. Yo sé que este es un reto bastante grande porque en nuestros estudiantes, en esa forma tan de inmediatez que se genera en sus procesos, digamos, que están desarrollando, a veces no quieren complicarse mucho, digamos, la vida, pero es ahí donde la parte creativa también del docente, de cómo él pide o exige o define cómo va a generar todo ese proceso de aprendizaje, pero sin terminar con ese pensamiento creativo e innovador. También es importante ayudar al estudiante a comprender la interconexión de ideas y conceptos.
No podemos hacerlo como que no vivimos en algo contextualizado o que no tiene algo fundamentado. El estudiante para poder tomar esas decisiones, para poder filtrar esa información, para poder dar propuestas, para poder resolver problemas, tiene que tener fundamentos en los cuales sean sólidos y consistentes. También el de ayudar a los estudiantes a aprender a gestionar, navegar sobre la sobrecarga de la información, ya lo habíamos dicho, ayudar a los estudiantes a aprender unos de otros y a basarse en las ideas de los demás, y sobre todo crear un entorno de aprendizaje más atractivo, emocionante y motivador, tanto para los profesores como para los estudiantes. Muchas veces vamos desarrollando este tipo de actividades y como que no las vamos sistematizando o organizando de una manera, digamos, más didáctica, más al enfoque educativo. A veces lo hacemos de una manera muy intuitiva. Pero sin embargo, hoy es cuando, al tener este tipo de formación, vamos viendo la necesidad de ir como generando qué tipo de herramientas son los que yo estoy utilizando para potenciar este tipo de ambientes y estos procesos de aprendizaje. Quizás aquí la parte importante es el rol que juega el docente, ¿verdad? Porque él tiene que orientar a sus estudiantes a elegir fuentes confiables de información y saber seleccionar dicha información, ¿verdad? Y tener esa habilidad para poder evaluar o discernir qué información es importante y cuál información realmente no va a abordar o no va a aportar en la situación en la cual estamos analizando en ese proceso educativo. Por eso es bien importante cada vez que el docente se capacite, el docente se forme, el docente se sienta también más motivado de no estar fuera de esa jugada, como decimos, de lo que los estudiantes están demandando, ¿verdad? Hoy día la necesidad que tenemos es bien importante porque el estudiante quiere hacer esa conexión con ese conocer, con ese saber, con ese sentir, con ese hacer y con ese convivir en un aula. Entonces, la teoría del conectivismo no muestra una guía sencilla y lineal como a veces pudiéramos nosotros decir, ¿verdad? Entonces voy a elaborar esto, lo voy a hacer. No, al contrario, incluso cuando uno utiliza una herramienta, muchas veces el proceso va cambiando, se va transformando. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa habilidad de cómo sacarle el mayor provecho a estas tecnologías de la información. Realmente, mediante este enfoque, en lugar de explicar cómo aprenden las personas, que muchas veces, por ejemplo, la teoría cognitiva nos ha desarrollado por mucho tiempo, ¿verdad? Se concentra mejor en la mayoría de los esfuerzos en describir qué se aprende y por qué se aprende. O sea que aquí vamos a ver todo lo que es la significación o la utilidad del conocimiento, porque tiene que tener realmente un impacto en lo que realmente se hace o lo que vamos a aportar, en lo que vamos a desarrollar. Bueno, realmente para nosotros es importante ir viendo cómo vamos a ir ejecutando todo este tipo de elementos. Por eso hay ciertas situaciones en las cuales nosotros debemos tener claro, porque el conectivismo ha sido, digamos, este enfoque que ha venido para quedarse, donde tenemos, por ejemplo, las redes sociales, donde quién no conoce cómo opera una red social, pero cómo estas redes sociales, de acuerdo a las categorías o los enfoques en donde están muchos públicos, van desarrollando ese conocimiento. Tenemos plataformas de aprendizaje en línea. Bueno, nosotros, ustedes saben que estamos desarrollando estos cursos. Hoy tenemos este tipo de formación, pero también ustedes buscan como Coursera, Udemy, busquen ese tipo de información y ustedes verán de que este tipo de plataformas están ahí para que la gente pueda realmente accesar al conocimiento. Plataformas de colaboración de proyectos, ¿verdad? Donde ellos pueden desarrollar toda esa gran cantidad de ideas y formas de cómo gestionar los proyectos. Ahí tenemos a Trello, ¿verdad? Para poder ir viendo cómo se va ejecutando un proyecto. Tenemos plataformas o herramientas de videoconferencia, por ejemplo, aquí tenemos Meet, pero está Teams, está Zoom, hay una cantidad de, cómo le llaman,
de plataformas en la cual ayudan a que esa generación o esas conexiones ya no sean tan limitadas para grupos, pues, sino que es para la red, ¿verdad? Tenemos también el uso siempre de los blogs. Hay cierto segmento en el cual se enfoca a utilizar este tipo de recursos, la plataforma de colaboración en línea, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos con nuestros estudiantes el Google Drive, ¿verdad? Donde ahí podemos tener toda nuestra, ¿cómo le llaman? Reservorio de información, incluso todo lo que desarrollamos aquí a través de Classroom o a través de Meet, va a traer y ahí se queda con nosotros dentro de parte de nuestra plataforma de la gestión de información, los foros, los grupos de discusión. Bueno, en este caso, con los cursos que estamos desarrollando, ustedes pueden ver toda esa conexión o interconexión que podemos tener con cada uno de nosotros. Hay herramientas de curación de contenido, ¿verdad? Donde nos permiten ver cómo nosotros, todo este tipo de material, vamos como filtrándolo, como que lo vamos desarrollando de una manera más especializada, ¿verdad? Y bueno, y aquí estamos pues viendo cómo todo este tipo de recursos nos ayudan a nosotros a poder potencializar este enfoque que es el conectivismo. Como último he preparado este es muy cortito, pero quiero que vean toda la evolución que hemos tenido y realmente hemos venido de menos a más, en el sentido de que como institución estamos comprometidos en este proceso de transformación que estamos llevando, donde uno de los pilares es la digitalización. Y eso es lo que nosotros realmente estamos ahorita, a través de estos procesos, potencializando con nuestros docentes. El uso de todas estas tecnologías de la información, cómo llevarlos a que nuestros estudiantes realmente lo vivan, lo sientan y que lo utilicen de una manera que sea tan positiva para la misma formación que ellos están desarrollando. Bueno, les dejo ahorita este video y al finalizar pues vamos a cerrar ya en nuestra clase número 3. ¿Alguna vez imaginaste que como profesor abandonarías el plumón y la pizarra para adaptar tus clases al enfoque virtual? Hoy te invitamos a conocer la teoría de aprendizaje del conectivismo. Tras 2 años de pandemia, hoy todo es posible. Nos encontramos en la cuarta revolución industrial, donde la gestión de información, la creación de redes de conocimiento y la democratización del saber sin límites y fronteras es la realidad. Como por ejemplo, Classroom, YouTube, Meeting y Zoom. De esta forma, el conectivismo se ha convertido en una teoría de aprendizaje que, según Stephen Downes y George Siemens, trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo sociodigital en rápida evolución, donde el autoaprendizaje, la autonomía y la tecnología basada en redes de conexiones son un común denominador. Así, el qué aprender, el cómo aprender y el dónde aprender son decisiones personales que se validan con la capacidad de estar conectado y actualizado, dejando atrás el saber piramidal descrito en los currículos con focos tradicionales. Bien, como cierre de nuestra clase número 4, vamos a hacer una reflexión a la cual este va a ser colocado en el foro, porque al final el modelo, toda esta parte del modelo educativo, es una reflexión de pensamiento hacia la actitud que nosotros tenemos de esta concepción, ¿verdad? En el sentido de que si hemos comprendido en qué está fundamentado nuestro enfoque y cómo nosotros desde el expertise o la pericia que tengamos con nuestra asignatura, vamos a ir aplicando. En este sentido, hemos buscado estas preguntas que dicen qué elementos del enfoque conectivista estoy aplicando en el desarrollo de mi asignatura. Esperamos que nos puedan abordar algunos elementos para poder enriquecer, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido el mayor reto para aplicación de este enfoque? Porque todo implementación implica muchas veces
limitantes, retos o dificultades, donde no nos hace ver como muy bien cómo lo queremos concretizar. Pero es importante también que entre nosotros conozcamos cuál podrían ser esas limitantes y con un solo propósito, mejorar nuestro modelo educativo. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta final de la clase número 4. Yo les deseo lo mejor, ¿verdad? En todo su proceso, agradecidas realmente por sus aportaciones que han sido desarrollado en este módulo y pues a seguir, digamos, investigando, leyendo un poco más de lo que se trata todos estos enfoques. Para nosotros es un gusto y esperamos pronto poder seguir trabajando con ustedes y viendo de qué manera nosotros pues continuamos en este proceso de formación y fortalecimiento de estas competencias, tanto didácticas como digitales para nuestros docentes. Les deseo todo lo mejor y agradecida también por la oportunidad que me han dado de poder servirles mediante este curso. Felicidades por su formación.